México es libre y soberano. México, Canadá y Groenlandia. La guerra fría por el control mundial. Este es el título del vídeo al cual voy a reaccionar. Vídeo extraído del canal de Mr. Cracks, cuyo link os dejo en la descripción de este mismo vídeo. ¡Vamos a verlo! Una intervención de Estados Unidos en México. Intención de tomar el control del Canal de Panamá, así como comprar Groenlandia y convertir a Canadá en el estado número 51. Pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Imperialismo yanqui. A lo largo de la historia todos conocemos algunos imperios los cuales han crecido, han subido como la espuma y posteriormente han decaído. Tenemos como ejemplos el Imperio Romano, el Imperio Mongol, el Imperio Británico, el Imperio Español. Actualmente en nuestros días el imperio reinante es justamente el Imperio de los Estados Unidos, uno que lleva alrededor de 100 años aproximadamente desde el año de 1945, cuando justamente se impone como la superpotencia mundial. En ese punto lo que hacen los Estados Unidos es que aprovechan la Segunda Guerra Mundial, que Europa está en ruinas, que la URSS también está muy golpeada y Estados Unidos emerge como la superpotencia mundial. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que actualmente tenemos una disputa por países, pero eso ya no está en Asia, con Corea, con Vietnam, etcétera, sino que la tenemos en casa, más precisamente en Latinoamérica? Y es por eso que el día de hoy nos vamos a centrar en conocer algunos puntos claves sobre el tema de Estados Unidos. Punto número 1, ¿cómo quiere ingresar a México para tener bases militares en nuestro país? Punto número 2, ¿cómo está el tema de Panamá, en el cual quiere que ahora le regresen los derechos de este canal? Punto número 3, cómo las declaraciones del presidente Trump han hecho merma en Canadá, haciendo que este país se desestabilice, comience a tambalearse y eso también le afecte al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Punto número 4, vamos a ver el tema de cómo China se ha madrugado a los Estados Unidos y ahora China tiene más aliados en Latinoamérica que los mismos Estados Unidos. Y finalmente vamos a ver el tema de Groenlandia, cómo Estados Unidos busca continuar su aumento de territorio, como busca continuar su expansionismo a base de comprar la isla más grande de todo el mundo. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Trump versus Sheinbaum. Organizaciones terroristas. I will immediately designate the cartels as foreign terrorist organizations. We're going to do it immediately. Un tema interesante es que justamente Estados Unidos está buscando utilizar esto de los cárteles o de la venta de sustancias ilícitas en México y poner por fin bases militares de Estados Unidos en nuestro país, porque debes de saber que incluso existe un mapa en el cual podemos ver lo que son todas las bases militares de los Estados Unidos alrededor de todo el mundo. Y justamente un dato interesante, en todo el mundo existen bases militares de los Estados Unidos. Sin embargo, si te puedes dar cuenta, existen algunos países de importancia mundial los cuales no cuentan con bases militares de Estados Unidos, y unos de ellos en Latinoamérica son más precisamente México y Brasil. China y Rusia también. Estos países por obvias razones no tienen bases militares de los Estados Unidos en sus territorios. Sin embargo, algo que podemos notar es que sí hay muchas bases militares alrededor o rodeando estos países. Y tú te estarás preguntando por qué te estoy contando todo esto de las bases militares, qué tiene que ver esto con lo que tenemos que ver precisamente, que es el tema de México. Y es que tiene muchísimo que ver, porque resulta ser que en últimos días el presidente Trump acaba de decir que cuando él llegue al poder va a declarar al crimen organizado de México como organizaciones terroristas. Y una vez de que pase esto, obviamente el gobierno de los Estados Unidos tendrá la facultad de utilizar al ejército para poder poner orden, en este caso contra las organizaciones criminales de México. Y esta podría ser la llave que tiene pensada Estados Unidos y más precisamente el gobierno de Trump para ingresar y tener bases militares en México. ¿Sabías que Estados Unidos ha intervenido militarmente en más de 80 países desde 1945? Por el que se concede autorización al Ejecutivo Federal para que permita el ingreso a territorio nacional de personal militar del Ejército de los Estados Unidos de América a efecto de que participen en la actividad de adiestramiento denominado fortalecer la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales. Sin embargo, aquí hagamos una pausa, porque lo que se dijo en el Congreso de México no se trata de que el Ejército de Estados Unidos ponga bases militares en México o que entre a combatir el crimen en nuestro país. Si llega a saber algo como esto, en efecto sería una noticia falsa, porque como bien lo mencionan en el Congreso de México, este es un evento en el cual se harán labores de adiestramiento conjunto para mejorar las tácticas del ejército mexicano. Muy diferente a lo que se suelen comentar en esas noticias falsas, que yo siempre que puedo intento mostrar en mi canal las noticias que son falsas, porque no me gusta aprovecharme
mintiendo a mi audiencia para conseguir más visitas y más likes. Lo cual, de hecho, no es el primer año que se hace, sino que lleva varios años haciéndose, e incluso en la Segunda Guerra Mundial, los pilotos mexicanos del Escuadrón 201 fueron capacitados por militares estadounidenses. Este martes, el Senado mexicano aprobó por unanimidad la entrada de 11 militares estadounidenses al país para participar en actividades de adiestramiento con las Fuerzas de Operaciones Especiales Mexicanas. Y es que en redes sociales y algunos portales de noticias se ha mencionado que Estados Unidos va a invadir México o que nos convertirán en el Estado 51 Ay, qué gracia me hace eso. Es que, de verdad, de verdad, lo que hace la gente para conseguir visitas. Es que, vamos a ver, no mintamos, por favor. Porque hay canales que a lo mejor reaccionan a esas noticias porque se las creen. Aunque bueno, cuando te has creído ya 20, pues ya huele, ya parece que lo hagas, que con la excusa de que no has hecho tú el vídeo y lo ha hecho otro, y simplemente opinas sobre ello y ya está, y no tengas culpa. Creo que cuando llevas un número considerable de noticias falsas ya tienes algo de culpa, creo yo. Y de los canales que directamente se inventan la noticia ya, para qué contaros, me parece algo despreciable, sinceramente. Incluso algunos celebrando que por fin los Estados Unidos van a entrar a conquistar México. Celebrando una intervención de Estados Unidos en México. Igual que los conservadores del siglo XIX, celebrando la intervención francesa contra Juárez y la Reforma. No obstante, lamento ser yo quien les diga que una invasión de Estados Unidos hacia México a gran escala para nuevamente quitarnos territorio como en el año de 1846 no es imposible, pero es demasiado improbable. Esto por muchos motivos, pero uno de los más sencillos es que México le sirve más a Estados Unidos como aliado que como enemigo. Y de paso, déjame decirles que México le ayuda cuidando la frontera sur de los Estados Unidos, no solamente de migrantes, sino de enemigos externos, que en caso de pelearse con Estados Unidos podrían entrar directamente por México. De hecho, en la historia de Estados Unidos no ha habido ningún ejército extranjero que ocupe ciudades estadounidenses. Incluso el que ha estado más cercano de lograrlo es precisamente México, quien no solamente ganó algunas batallas contra los estadounidenses, sino que seguramente no sabías que el ejército mexicano tomó la ciudad de Los Ángeles en 1846 ganando a los Estados Unidos, además de ciudades como La Angostura, donde acabaron con la vida de 203 marines estadounidenses y más de 500 estadounidenses en otras batallas. Todo esto sin contar a Francisco Villa, que en el año de 1916 invadió Columbus con 485 villistas. Así que Estados Unidos sabe que aunque estemos en inferioridad numérica o de armamento, el mexicano siempre le va a dar batalla. Y por el lado de Canadá, aunque tienen fama de personas tranquilas, seguramente no sabías también que quemaron la Casa Blanca en el año de 1814. Esto apoyados por fuerzas británicas, dejando la Casa Blanca en ruinas. Así que Estados Unidos sabe que si necesita aliados debe de comenzar por sus vecinos, porque de hecho precisamente son ellos los que más daño le han hecho en su territorio. Y quizás sea ese el motivo por el cual la presidenta de México presuma como el mismo presidente de Estados Unidos se refiere a ella como una mujer maravillosa, lo que a pesar del forcejeo diplomático, político y de aranceles, no dejan de ser negocios, y la relación de México con Estados Unidos continuará de forma pacífica en próximos años. Es que le interesa a Estados Unidos realmente por la posición geopolítica en la que está México. Primero quiero agradecerle a Donald Trump porque se refirió a Adora. Después de toda la traca que le mete a México, y que le diga eso, es increíble, De hecho, eso es un dato interesante porque justamente el presidente Trump anunció en una rueda de prensa que iba a hacer más kilómetros de muro, a lo cual la presidenta de México le respondió de una forma muy inteligente, en la cual de forma tranquila le dijo que sí, hablando del tema del muro, estaba bien que construyera, pero que podía hacer los kilómetros de muro que quisiera. Sin embargo, debe de saber que existen túneles que pasan por debajo, en los cuales se transitan migrantes y también pasan sustancias ilícitas. En una de las llamadas que hizo con el presidente Trump en su momento, le dijo, puede usted poner bardas, pero le enseñó una fotografía de un túnel por donde pasaban inmigrantes. Y es que, como ya había mencionado anteriormente, que ella ya no iba a hablar del tema de Estados Unidos, es algo definitivamente imposible. ¿Por qué? Porque somos socios comerciales. Es por eso justamente que llamaron la atención algunas declaraciones de la presidenta Sheinbaum propiamente en México. Por ejemplo, en el tema de la mano de obra barata y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este punto lo que mencionó es que, hablando del primer Tratado de América del Norte, lo que pasó es de que en ese entonces los gobiernos nos decían que lo único que podía ofrecer México al extranjero era precisamente la mano de obra barata. Con el primer Tratado de Libre Comercio se nos hizo creer que lo único que podía ofrecer México era mano de obra barata. Decían la mentira de que si aumentaba el salario iba a haber inflación
y no iba a haber inversión extranjera directa. Madre mía, qué barbaridad lo que hacen, para intentar aprovecharse de los mexicanos. Meter traca para que sigan siempre siendo una mano de obra barata. Y aparte, que no es solo eso, ostras. Ya vemos la tecnología que se desarrolla en México, se ve en este canal. Por desgracia, a muchos países no les llega esto, pero el poder de México en ingeniería, tecnología y otras competencias es altísimo. Si es que no hay más que verlo. Y es que en ese aspecto la presidenta tiene razón, porque al ofrecer mano de obra ridículamente barata, lo único que se hace es crear un círculo vicioso donde por un lado en efecto hay mucho trabajo que se atrae por parte de la inversión extranjera, pero por otro lado esos sueldos bajísimos solamente propician un aumento en la pobreza, porque si no aumentan los salarios en casi 3 décadas y la inflación sigue subiendo, es obvio que esos salarios van a perder su poder adquisitivo, lo cual solamente va a traer consigo a más población en situación de pobreza o escasez. Y si tomamos en cuenta el salario del año de 2025 de casi 300 pesos diarios, aún así está por debajo de los salarios de Estados Unidos y de Canadá. Aún con esos aumentos que le dan una vida más digna a los trabajadores de México, siguen siendo competitivos en el mercado norteamericano. Sin embargo, ese no sería el último tema del cual ha hablado la presidenta en los últimos días, sino que también ha hablado sobre el tema del maíz transgénico. Y es que ese es un tema que a todos nos interesa. ¿Por qué? Porque el maíz es un alimento que se utiliza por todo México, es la base de la alimentación del mexicano, y eso justamente lo ha aprovechado muy bien los Estados Unidos, porque por si no lo sabías, Estados Unidos es el mayor vendedor de maíz a México y gran parte del maíz que se consume en México es principalmente proveniente de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí nace un problema interesante y estamos hablando del maíz transgénico. Este maíz, para aquellos que no lo sepan, es un maíz que ya ha sido modificada genéticamente para tener ciertas ventajas, pero también ciertas desventajas. Principalmente lo que hace esta semilla modificada es de que está modificada para que tú lo puedas sembrar la primera vez, pero a la segunda generación queda estéril. En ese aspecto te obligan a que sigas comprando la semilla genéticamente modificada para que puedas seguir teniendo maíz. De esa forma, a largo plazo viendo, es prácticamente de que México dependa, por toda la historia que nos queda en el futuro, depender de comprarle el maíz a Estados Unidos. Esto obviamente ha prendido las alarmas del gobierno mexicano y ha hecho que prohíba la venta del maíz transgénico en México. Sin embargo, derivado del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos ganó un juicio, le podríamos llamar, en el cual obliga a que México siga comprando maíz transgénico en México. Este último dato no lo sabía. El otro que estaba comentando sobre el maíz sí, pero de esto no estaba al tanto. Me parece muy fuerte, O sea, a mí es una cosa que la verdad es que me jode bastante porque me pilla de cerca, porque en Valencia tenemos una huerta muy buena, podría decir que la mejor de Europa, para sembrar todo tipo de frutas y verduras, también trigo, arroz, y me molesta bastante cuando no se da apoyo a la agricultura de aquí y compramos algo peor de fuera. Y estoy viendo que Estados Unidos está haciendo con México lo mismo. Yo para comer naranjas de Valencia, si no voy a un campo de naranjas y voy al dueño y le digo, oye, dame una, va a ser muy complicado que pueda comer naranjas valencianas. Sobre todo si voy a supermercados que las traen de China y de otros países. Pero es que en México, además de eso, les obligan a volver a comprar la semilla porque son estériles. Es algo bastante fuerte, Sin embargo, algo interesante es que la presidenta Sheinbaum no se dejó ahí, pues le dio la vuelta a la situación, ya que ahora va a poner a nivel constitucional que el maíz transgénico ya no se pueda sembrar en México. Esto para evitar la extinción del maíz natural en México, el maíz criollo. Y es que de esta forma lo que está haciendo la presidenta es de que está demostrándole a Estados Unidos de que aunque ellos quieran hacer su voluntad con México, México no se va a dejar así de la nada sin darle batalla. Que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México en nuestro país. Pero la parte que es fundamental proteger es la siembra de maíz en México. Y es que, como te mencioné hace algunos videos, Trump respeta y le gusta trabajar con gente fuerte y con carácter, y hasta este punto la presidenta Sheinbaum ha dado una demostración de cómo se debe trabajar con el presidente Trump de tú a tú, sin caer en provocaciones, pero tampoco agachando la cabeza ni dejándose, porque sabe que si se deja una vez, Trump le va a pasar por encima las veces que quiera. Y es por eso que en el tema de migración ya dijo que se está trabajando. En el tema del crimen organizado ya está haciendo su parte, haciendo detenciones, aunque no hemos visto detenciones en Estados Unidos, porque seamos sinceros, allá también existe una red de distribución y venta y nadie los detiene. Mientras el presidente Trump amenaza, la presidenta no amenaza, sino simplemente actúa. Pues debes de saber que hace algunos días se anunció el aumento del 35% de aranceles a mercancías textiles del extranjero, con lo cual por un lado le da un apapacho a Trump diciéndole que va a luchar contra las importaciones chinas, y por otro lado demuestra que ella no va a hablar, sino simplemente actuar. ¡Toma ya!
Presidente Trump, tú habla lo que quieras, que yo actúo. Estados Unidos debería preocuparse de lo que tiene dentro por su propia culpa. Eso para empezar. No echar los balones fuera a otros. Cuando hay problemas de Estados Unidos dentro de Estados Unidos por los estadounidenses, que se deben solucionar. Y por otra parte, quiero hacer el hincapié que es muy importante conservar los productos alimentarios de un país. Yo me siento desgraciado, así, desgraciado, porque me sea tan complicado conseguir acercarme a cómo disfrutaba de los productos de la huerta valenciana, bueno, y también cómo se hace la carne y todo eso, pero me frustra no poder comerme un higo, una naranja, un tomate, uvas. Me frustra no poder tomarme nada de eso como cuando era pequeño, como cuando teníamos la casa de campo familiar y plantábamos allí alimentos. Ese sabor de cuando era pequeño es muy difícil de encontrar. Hay que protegerlo. El gobierno de Claudia Sheinbaum anunció un arancel del 35% a productos confeccionados y del 15% a textiles importados. Y por si fuera poco todo lo que te estoy comentando de trabajar del tú al tú y de codo con Estados Unidos, de hecho también sorprendió unas declaraciones que hizo en las cuales apoyaba a Canadá con el tema del Canal de Panamá. Claudia Sheinbaum ha dicho que el Canal de Panamá es de los panameños. Levantarte a las 5 de la mañana, darte baños de agua fría, donde seguramente lo único que termines consiguiendo es una hipotermia. O leerte 30 libros al mes. Estarás harto y seguro que te suenan todo este tipo de cosas. Gente que te enseña a crear. Número 2. Trump versus Panamá. De hecho, para ponerles en contexto, les voy a contar la historia corta de todo esto que está pasando. Resulta ser que sale el presidente de Estados Unidos a hacer una declaración en la cual dice que Panamá se está pasando con los Estados Unidos, de que están aprovechándose de la generosidad de los Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos dice que le están poniendo aranceles muy altos, que están poniéndole costos muy altos, de que ya no le están dando beneficios a Estados Unidos. Así que ahora quizás lo más sano para los Estados Unidos será tomar de nuevo el control del canal de Panamá. Are not followed, then we will demand that the Panama Canal be returned to the United States of America in full, quickly and without question. Sin embargo, como era de esperarse, el presidente de Panamá salió inmediatamente a hacer unas declaraciones en las cuales dijo que no, que el canal de Panamá es de los panameños. Sin embargo, también aclaró algo y dijo que en el canal de Panamá no hay ni un solo soldado chino. No hay chinos en el canal. Tan sencillo, ni chinos ni de ninguna otra potencia están en el canal. Y es que para que tú entiendas todo esto, tengo que ponerte el panorama completo. Comenzando por el canal de Panamá. La historia corta es que Francia estaba buscando crear una ruta marítima por la cual se pudieran atravesar los dos océanos y no darle toda la vuelta al continente y así evitar pasar por el polo sur, donde las rutas son muy peligrosas. Entonces, por ahí del año 1879, Francia inició con los estudios para crear este canal y más tarde intentó construirlo, pero por la enorme cantidad de malaria, insectos, enfermedades y calor agobiante, Francia terminó por abandonar el proyecto y es ahí donde entra en escena Estados Unidos, quien cabildeó con Francia la compra de terrenos aledaños al canal y aprendió de los errores de Francia. Es así como primero solicitó a Colombia construir el canal. Sin embargo, Colombia se negó, porque debes de saber que por esos años Panamá no era un país, sino que era parte de Colombia. Entonces, curiosamente, al negarse Colombia, se inició un proceso de independencia apoyado por Estados Unidos de Panamá, y es así como este país logra independizarse en el año de 1903. Ipso facto, los estadounidenses llevaron especialistas, acabaron con la plaga de mosquitos, llevaron especialistas también para limpiar la zona, y todo esto para que fuera más fácil trabajar ahí. Entonces comenzó la construcción en el año de 1904, llevando trabajadores de muchos lugares, y esta maravilla de la ingeniería que permite conectar los dos océanos artificialmente, subiendo y bajando barcos de miles de toneladas por esclusas, se inaugura finalmente en el año de 1914. Pero claro, Estados Unidos hizo eso porque le interesa. Querían poder pasar los barcos y que el transporte no fuera tan complicado, para no dar la vuelta y estar pasando por zonas de hielo peligrosas, como dice Mr. Cracks. Lo hicieron por beneficio propio, porque les interesaba. Y ahora dice Trump que se lo quiere quedar, ¿pero de qué? Y es justamente en ese año cuando Estados Unidos era quien administraba el canal de Panamá hasta el año de 1999, derivado del Tratado Carter-Torrijos, año en que desciende la bandera de Estados Unidos en el canal y asciende la bandera panameña. Y desde entonces son algunos panameños los que administran el canal. Sin embargo, el problema aquí es que luego de 25 años, los estadounidenses acusan a los dirigentes panameños de darles concesiones a los chinos para controlar el canal de Panamá. Primero comercialmente, pero después con miras
aspiras a controlar militarmente este punto central de la economía mundial, porque quien controle el canal de Panamá controla el comercio. Trump representa ese sector reaccionario de Estados Unidos que hoy aún sigue la evolución del canal de Panamá como una ofensa y que además con estas declaraciones ha comprobado que pueden y harán lo que tengan que hacer en su injerencia. Lastimosamente también hay algunos videos en los cuales se puede ver que el canal de Panamá no es de los panameños, sino de la élite panameña, quien controla el canal. Voy a decir por qué el canal de Panamá no es tuyo. Porque hasta para ir a verlo te cobran. Oiga, eso es una injusticia. The Panama Canal is considered a vital national asset for the United States of America due to its critical role of American economy, the whole world economy, and also national security. Los políticos tradicionales y grandes empresas que también son políticos llegan y se hacen del poder para precisamente en la embajada de Clay discutir con la representación de nuestro país sobre sus negocios. Y es que el tema aquí es que Estados Unidos no es que le interese mucho que le aumenten unos dólares el peaje. La molestia real de los Estados Unidos es que ellos financiaron, ellos construyeron, ellos trabajaron por décadas para que el canal fuera una realidad. Con todo y eso, entregaron el proyecto al gobierno de Panamá. Sin embargo, ahora se dan cuenta que los están desplazando y no solo eso, sino que le están entregando la concesión a los chinos. No hay soldados chinos en el canal, por amor a Dios. Ustedes son libres, el mundo entero es libre de visitar el canal. Dice Molino el día de hoy que no hay presencia de chinos en el canal de Panamá. Y el nuevo puerto de crucero que se hizo en Amador. Este puerto panameño, si tú no sabías, fue hecho por los chinos. No sé qué es peor, hermano, si la mierda que escribió Trump o ver cómo los panameños defienden y justifican la mierda que escribió Trump. Parece que hay mucho más lío de lo que me pensaba ahí, ¿eh? Es aquí donde nace el gran problema, porque por un lado los panameños, apoyados de algunos países como Colombia o China, dicen que el canal es exclusivo de los panameños, pero por otro lado está Estados Unidos, que durante décadas invirtió una gran cantidad de dinero y esfuerzo, todo esto para construir este proyecto. Pero yo lo que pienso es que tú ayudas porque te da beneficios y has ayudado para hacer un canal que tú no puedes hacer en tu país y que lo haces en otro país para tu beneficio. Entonces, a mi manera de entender de ser humano, pienso que la recompensa por haber ayudado a construir ese canal es que puedas pasar y que puedas tener un mejor transporte, más seguro, más rápido y poder ganar más dinero. Pero no, quieren también el canal. Yo, es que no lo veo, es mi opinión, desde el desconocimiento. Solo con lo que he visto aquí, es lo que pienso, es mi opinión. Porque, siendo sinceros, si los Estados Unidos no hubieran construido, los panameños tampoco lo hubieran podido construir en el año de 1904. Eso también es cierto, pero ayudarte a construir, pero que alguien te ayude a construir algo en su beneficio propio, no creo que indique que deba ser tuyo. Cuando apenas se estaban independizando. De hecho, hacer una mega obra de esta magnitud, una maravilla de la ingeniería de nuestros tiempos, solamente lo pudo hacer una potencia mundial como los Estados Unidos en 1905. Y es que todo parece indicar que mientras los estadounidenses le cedieron el control a los panameños, los chinos aprovecharon esa ventaja y llegaron a Panamá a invertir en puertos para irse apropiando del canal de Panamá. No solo para pasar sus mercancías más rápidamente y con favoritismo, sino incluso para, en el caso de un conflicto armado, tener paso libre por el canal de Panamá. A lo cual Estados Unidos evidentemente ya se dio cuenta y va a tratar de cerrar esa ventana, sin contar la posibilidad de solicitarle a Panamá que cierre el paso del Darién. Esto para que los migrantes sudamericanos ya no puedan pasar por Panamá y lleguen a Estados Unidos. Si el canal de Panamá fuera de los panameños, ¿por qué razón los desgraciados políticos que lo han administrado, por qué no nos avisaron a los panameños que ellos le dieron la concesión o le vendieron los puertos del Atlántico y del Pacífico a los chinos? Así que hasta este punto que ya conoces todo el panorama general y completo, tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas, quién tiene la razón. Por un lado está Panamá, que dice que el canal de Panamá es de ellos y pueden hacer lo que ellos quieran. Por otro lado está Estados Unidos, que invirtió, que puso todo el dinero, que hizo el proyecto y que logró que esto fuera posible en el año de 1904, que también apoyó la independencia de Panamá, pero que ahora lo están haciendo a un lado y ya no quiere que pase solamente Estados Unidos. Y por otro lado también está China, y que China también está invirtiendo mucho dinero para crear puertos, para tener cada vez más influencia en el canal de Panamá. ¿Tú qué opinas? Déjamelo saber en la parte de los comentarios y vámonos con el punto número 3. Pues yo opino que hay mucho lío ahí, que es complicado para mí ahora mismo tener una fuerte opinión, pero con los datos que tengo, creo que lo que se debería hacer, debería hacer Panamá, creo que pues el canal de Panamá tiene que ser de Panamá, pero si ha recibido ayuda de otros países, les debe dar facilidades. Otra cosa es que uno de esos países, Estados Unidos o China, quieran usar el canal de Panamá para intentar poner dificultades al otro país. Todo esto debería estar firmado, todo esto debería de estar claro. Si tú me ayudas, a cambio
te doy esto. Pero por lo que parece está todo muy liado. Y estamos hablando de la tempestad canadiense. De hecho, todos sabemos y todos conocemos que justamente el gobierno de Canadá, más precisamente algunos ministros de Canadá, lo que quisieron hacer es echarle toda la culpa de todo lo que había pasado malo en Norteamérica a México. Sin embargo, le salió mal la jugada, pues esto solamente hizo de que Canadá cada vez sea más golpeada por las hecatombes de Trump. Y más precisamente, si ha habido alguna persona en específico que ha sido golpeada, es precisamente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien de hecho debes de saber que tiene elecciones este mismo año de 2025 en octubre. Sin embargo, ya se están hablando en algunos puntos en los cuales muchos políticos de Canadá están buscando sacar a Trudeau del poder antes de octubre del 2025. Who's more interested in protecting his own job than defending Canadians against Trump? We've got a prime minister who's failed to defend workers from rich CEOs like the Conservatives love, who continue to rip off Canadians and drive up the cost of food and homes. Y es que no es poca cosa la hecatombe para Canadá, pues apenas comenzó. De hecho, me atrevo a decir que México y Canadá han sido golpeados por el presidente Trump, pero sin duda el que más daño ha tenido es Canadá. Por ejemplo, el dólar canadiense, que es una divisa conocida por mantenerse estable por muchas décadas, mantiene una tendencia a la alza. Por ejemplo, en el año de 2003 comprabas un dólar estadounidense por 1.35 dólares canadienses. En el año de 2007 llegó a un punto bajo de 0.96 dólares canadienses por dólar estadounidense. En 2011 estuvieron a la par estas divisas. Sin embargo, desde entonces comenzó a depreciarse, llegando a 1.4 en 2015, a 1.38 en plena contingencia del año 2020 y finalmente inició el año de 2024 con una paridad de 1.33 dólares canadienses por dólar estadounidense. Sin embargo, hoy día está en 1.44, que es su valor más alto en los últimos 20 años, lo cual ha llevado a algunos canadienses como Doug Ford, el ministro de Ontario, a amenazar a los Estados Unidos con cortarles el suministro de gas a varias ciudades de los Estados Unidos. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado su opinión, eh? ¡Ostras! Madre mía, de llorarle a Trump. Sí, este señor, de llorarle a Trump diciendo: ¿por qué me comparan con México? Nosotros somos mejores. ¿Por qué Trump? Han pasado de eso a atacar. Bueno, mira, pues cosas que pasan en la vida. We will go to the extent of cutting off their energy, going down to Michigan, going down to New York State, and over to Wisconsin. I don't want this to happen. Y es que Trump lo único que vino es hacer un revuelo en Canadá. Canadá, un país que se caracteriza por ser muy estable, actualmente está en una crisis política. ¿Qué va a pasar una vez de que Trump tome el poder? ¿Van a sacar a Trudeau del poder y van a poner a un presidente interino? O por otro lado, Trudeau sí va a tener el poder y la capacidad de llegar a las elecciones del año 2025 en octubre. Así que tú ponme en la parte de los comentarios qué crees que pase en Canadá y vámonos con el punto número 4 y estamos hablando de la expansión china en Latinoamérica. El primer megapuerto chino en Sudamérica se está construyendo en Perú y será una pieza fundamental de la nueva ruta de la seda que conectará el comercio internacional en la región. Un puerto que puede cambiar la geopolítica de Latinoamérica y que desafía la hegemonía marítima estadounidense. Un megapuerto de China en Perú. En el Explainer tenemos toda la información del megapuerto Chancay. Se trata del primer puerto comercial controlado por China en América Latina, con un costo total aproximado de 3.500 millones de dólares. El comercio entre China y Latinoamérica se ha multiplicado por 35 desde el año 2000. De hecho, en este canal ya hemos hablado en videos anteriores cómo las importaciones chinas eran un caos para la economía mexicana, cómo habían desplazado a muchos empresarios y cómo habían acabado con muchas industrias de México. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que de hecho México es uno de los países que menos ha sido golpeado y menos ha sido influenciado por las importaciones chinas, por la presencia china en su país? Y de hecho, para ponerte un ejemplo, debes de saber que muchos países de Latinoamérica están actualmente alineados con China. Si vemos algunos mapas, se puede ver cómo realmente Estados Unidos ha perdido gran parte de la influencia en Latinoamérica y China ha ganado muchísimo terreno en las últimas décadas. Para ponerte un ejemplo, tenemos a El Salvador, un país que justamente está alineado con China, también tiene relaciones con Estados Unidos, pero algo que seguramente no sabías es que China ha invertido en grandes proyectos en El Salvador. Por ponerte algunos ejemplos, tenemos la biblioteca del Vinaes, que es una de las bibliotecas más grandes de América Latina, la cual fue financiada y construida por China exactamente en el corazón de San Salvador. Así es, por dentro, la nueva Biblioteca Nacional de El Salvador. Punto número 2, tenemos muchísimas carreteras, puentes, puertos construyéndose en El Salvador, los cuales están a perpetuidad por 100 años. Y punto número 4, también tenemos algunas mega obras como el estadio, que va a ser de hecho el estadio de mayor capacidad de Centroamérica y el más avanzado de toda Centroamérica, el cual se está construyendo con dinero de China. Este estadio va a contar con 50.000
butacas. Y el diseño tiene incluido muchos elementos de la cultura salvadoreña y símbolo de la amistad de los dos países. Cuando el pueblo chino necesita ayuda, el pueblo salvadoreño también echa la mano de asistencia. Y es que justamente el modus operandi de los chinos es justamente eso. Llegan a países los cuales les hace falta infraestructura, les hace falta dinero, y llegan y les dicen, ¿sabes qué? Que aquí están toneladas de billetes, aquí te van los millones, etcétera. Sin embargo, a cambio necesito esto. Necesito que tú apoyes que Taiwán es de China, necesito que tú apoyes la embajada de China, necesito que tú apoyes esto, necesito que mis mercancías puedan llegar sin problemas a tus puertos, necesito que me los dejes por 100 años. Ese es el modus operandi de China, e incluso no solamente El Salvador, sino que tiene muchas inversiones en otros países, como por ejemplo Perú. Mientras, analistas también creen que Chancay podría ser utilizado en el futuro por buques militares chinos, consolidando un punto estratégico en Sudamérica. China quiere construir un tren bala en Perú. El proyecto le costaría casi $7.000 millones. China ha planeado la construcción de un canal que compita directamente con el Canal de Panamá, a través de la promoción de un proyecto para construir un canal de más de 278 kilómetros de longitud en Nicaragua. El gigante asiático busca mostrarle a la región que puede ser un socio fiable ante el temor que despiertan las amenazas proteccionistas del futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y es que eso mismo está pasando en la mayoría de países de Centroamérica y Sudamérica, donde Estados Unidos en las últimas décadas perdió terreno y ahora la zona ya no se ve con barras y estrellas, sino de color rojo. De hecho, según algunos portales de internet, los países que más inversión china recibieron fueron, por ejemplo, Brasil en primer lugar con 34% de la inversión china, Argentina en segundo lugar con 22.5%, México en tercer lugar con 15%, Perú con 11% y Chile con 8.7%. La mayoría de los mexicanos no sabe que China ha estado invirtiendo estratégicamente en el puerto de Manzanillo, uno de los principales puntos de entrada de mercancías asiático. A China pretende construir una ferrovía que liga el litoral brasileiro al Océano Pacífico. ¿Cómo ves el tema de que ambas potencias están peleando la custodia de todos los países de Latinoamérica? En ese caso, ¿con quién crees que le convenga a México estar? ¿Con China o con Estados Unidos? ¿Con quién nos conviene más? Y punto número 2, ¿cómo crees que se vaya a configurar el mapa político o geopolítico de toda Latinoamérica en los próximos años? ¿Latinoamérica estará más influenciada por China o por Estados Unidos? Te leo en los comentarios. Pues la verdad es que no sé qué deciros aquí, ¿eh? No. Es un tema bastante complicado y hay que ver todos los puntos con todos los pros y contras. Y llegamos al final de este video con el punto número 5 y estamos hablando de Groenlandia. The United States has shown interest, especially with the Thule Air Base, and President Trump even wanted to buy it in 2019. Para aquellos que no lo sepan, Groenlandia de hecho es la isla más grande de todo el mundo. Sin embargo, algo que seguramente no sabías es que pertenece a un país muy pequeño y estamos hablando de Dinamarca. De hecho, debemos de comenzar porque este es un mega territorio que está entre el norte de Canadá e Islandia, es decir, es un punto estratégico porque conecta América del Norte con Europa del Este, y no es poca cosa, pues para que te des una idea, tiene casi la misma superficie de todo México, es decir, México tiene una superficie de 1.973 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Groenlandia cuenta con 2.166 millones de kilómetros cuadrados. Dato curioso es que no es un continente, sino una enorme isla que es autónoma. Sin embargo, como dato interesante es que es algo así como un estado que pertenece a Dinamarca, y es que la historia de Groenlandia es bastante interesante porque todo este territorio en realidad es como la Commonwealth del Reino Unido, es decir, estos 2.166 millones de kilómetros cuadrados con una población de casi 60.000 habitantes le pertenecen a un país de solamente 42.952 kilómetros cuadrados y una población de solamente 6 millones de habitantes. Para ponértelo en perspectiva, es como si El Salvador fuera un reinado y México entero le perteneciera a El Salvador. La vida en Nuuk, la capital de Groenlandia, es evidentemente mucho más movida. Hay muchos automóviles, calles pavimentadas, edificios, tiendas. Actualmente esta ciudad tiene una población de 19.000 personas. Y es que todo esto se hizo noticia mundial porque justamente el presidente Trump acaba de decir que él, cuando llegue al poder, tiene la intención de comprar Groenlandia a Dinamarca. Es decir, ya no solamente quiere que Canadá sea el estado número 51, ya no solamente quiere tener el control del Canal de Panamá y ya no solamente quiere tener bases militares por todo el mundo, sino que ahora quiere la isla más grande del mundo. Y es que esto no es nuevo. Para empezar, déjame contarte un poco de la historia de esto, ya que debes de saber que Estados Unidos es históricamente el mayor y máximo royal estate de todo el mundo. Prueba de ello es la historia de sus adquisiciones. Para esto iniciamos en el año de 1808 con la compra de Luisiana a Francia. Aquí adquirió aproximadamente 2.144 millones de kilómetros cuadrados, pagando solamente 15 millones de dólares. Más tarde, en el año de 1819, compró la Florida a España, adquiriendo aproximadamente 141.000 kilómetros cuadrados por 5 millones de dólares. Más tarde, en el año de 1854,
1864 compró la Mesilla a México, adquiriendo aproximadamente 76.850 kilómetros por $10 millones. En 1867 compró Alaska a Rusia, adquiriendo aproximadamente 1.518 millones de kilómetros cuadrados por $7.2 millones. Y en 1917 compró las Indias Occidentales danesas, de aproximadamente 346 kilómetros cuadrados por $25 millones. Y es que al parecer Estados Unidos ya le sobra un poquito de dinero y quiere comprarse otro terrenito, pues mientras algunos se burlan de lo que dice Trump, resulta ser que lo cierto es que esta no es la primera persona que tiene en mente la compra de Groenlandia. ¿Sabías que Estados Unidos quiere comprar Groenlandia, la isla más grande del mundo que forma parte de Dinamarca, a pesar de estar a 3.600 kilómetros de distancia? De hecho, el primero fue el presidente Andrew Johnson en el año de 1867, quien mencionó, y cito textualmente: deberíamos comprar Islandia y Groenlandia, especialmente la segunda. Las razones son políticas y comerciales. Y esto lo dijo por su posición estratégica, sus abundantes recursos naturales y su industria pesquera. Sin embargo, esto no se hizo realidad sino hasta el año de 1946, al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando justamente Estados Unidos estaba empoderado y en su prime y Dinamarca le hacía falta muchísimo dinero. Fue ahí cuando justamente en el mandato de Harry Truman ofreció a Dinamarca $100 millones en oro, lo que actualmente serían unos $1.500 millones, mientras que el Consejo de Estados Unidos mencionó lo siguiente: el comité indicó que el dinero es abundante ahora, que Groenlandia no tiene ningún valor para Dinamarca y que el control del territorio es indispensable para la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, como seguramente te imaginas, Dinamarca se negó a vender a Estados Unidos, pero el tío Sam logró obtener una base militar en Groenlandia. El gobierno de Dinamarca anuncia un importante aumento del gasto de defensa para Groenlandia. El anuncio llega poco después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara su deseo de comprar el territorio ártico bajo soberanía danesa. Estados Unidos compraba hace muchísimos años, siglos. Sería raro que ahora un país comprara a otro o el territorio del otro y se vendiera. Quiero decir, con la gente de ese país, ¿qué pasa? No, creo que para que pase eso se tendría que hacer una guerra. Quiero decir, ahora viene aquí cualquier país a comprar a España y yo digo, ¿pero de qué? ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué me estás contando? No, esto no se tiene que poder hacer. Hay factores legales, políticos y éticos que lo impiden. Y en el caso de hacerse, deben ser las propias personas que viven en el país quien deberían de decidirlo con un voto. Vamos, pienso que es lo más lógico y pienso que debería estar así a día de hoy. A no ser que ataques, amenaces y extorsiones a un pueblo. Y lo tengan que hacer de forma obligada, que eso es un auténtico desastre, claro. Sin embargo, más tarde en el año de 2019, Trump volvió a poner la oferta sobre la mesa y ahora, casi 80 años después, nuevamente un presidente de Estados Unidos pone sobre la mesa la adquisición de la isla más grande del mundo. Esto, aunque parece muy difícil de que Dinamarca le termine vendiendo, significaría un boost de proteínas y esteroides para los Estados Unidos, porque mientras Dinamarca prácticamente no explota el 100% de los recursos de Groenlandia, para los Estados Unidos significaría aumentar su superficie hasta los casi 12 millones de kilómetros cuadrados, convirtiéndose en el segundo país más grande del planeta, solamente por detrás de Rusia con 17 millones y encima de Canadá con 9.9 millones y China con 9.6 millones de kilómetros cuadrados. Además de que no podemos olvidar de que con eso cerraría el paso a Rusia y a muchos otros países. Sin embargo, también Estados Unidos, con su industria potente, ingeniería avanzada, historia de extracción de recursos naturales y un presupuesto casi ilimitado, terminaría por convertir a Groenlandia en una California y Texas 2.0, extrayendo todos los recursos naturales, pero más importante aún, de esa forma bloquearía el norte de Rusia y así evitaría su expansionismo. ¿Pero por qué Estados Unidos desea tanto este territorio? La razón principal es por su ubicación geográfica. Reservas de oro, mineral de hierro, rubíes, uranio, aparte de petróleo y también gas. Y es que no podemos olvidar que Groenlandia, de hecho, no solamente Estados Unidos le ha echado el ojo, de hecho China también está interesada en comprar Groenlandia, Rusia también ha estado interesado en tener este punto estratégico. En ese punto, quien controle Groenlandia, a no ser que sea un aliado de Estados Unidos, estaría muy cerca de este país, podría poner bases militares, podría tener acorralado a Estados Unidos, tal cual como Estados Unidos tiene actualmente acorralado a Rusia y a China. Así que hasta este punto del video, tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas que vaya a pasar con Groenlandia. ¿Tú crees que Dinamarca termine vendiendo Groenlandia a los Estados Unidos? ¿Tú crees que China o Rusia terminen por apoderarse de esta isla? Yo pienso que es prácticamente imposible porque no se puede directamente ir y comprar una parte de un país, ¿no? Otra cosa es que se consiga con una especie de guerra. La última vez creo que dijeron fue hace 80 años, ¿no? Porque ya se dejó de hacer. Vamos, yo es que me pongo en la piel de que de repente quieren comprar el territorio donde vivo, otro país, y que mi futuro puede cambiar, vete a saber cómo. Y yo digo, ¿a santo de qué? Yo soy valenciano, soy español
¿y qué está pasando aquí, no? Es que no me entra. Pues como siempre, con los vídeos de Mr. Cracks aprendo mucho, pero siempre me sorprende con cosas nuevas. Por eso le voy a dedicar una imitación a Mr. Cracks. Pero, ¿qué pasaría si yo te contara que todos somos hermanos? Amigos, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Mr. Cracks, un saludo, un abrazo enorme, amigo.